Empezamos ya el acto. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí y por su interés en estos temas que tienen que ver con el Seminario Permanente de Filosofía del Gobierno. También queremos agradecer muy especialmente a la Universidad Villanueva por su acogida, que ha sido llena de cariño, de interés y de generosidad. Nos hace mucha ilusión poder realizar actividades en esta universidad que, aunque es joven y nueva, ya tiene una solidez adquirida y, sin duda, un futuro prometedor en Madrid. Y la comisión directiva de Civilitas está profundamente agradecida a la universidad, no solo por la acogida, sino también por el apoyo en estos temas de filosofía de gobierno y de investigación. Civilitas lleva muchos años dedicándose a despertar, sobre todo los jóvenes, la conciencia y la responsabilidad por una formación adecuada y por la participación en la vida pública. Sus inicios, sobre todo, se sitúan en países de Sudamérica porque entonces el requerimiento era más evidente. Sin embargo, la necesidad de gente joven, bien formada, que participe en la vida pública y política con la finalidad de ayudar a las sociedades a orientarse hacia el bien común, se ha ido extendiendo. La trayectoria de Civilitas en España suma ya más de 30 años y en todo ese tiempo ha sido crucial la estrecha colaboración establecida con Instituto de Empresa Humanismo, con su programa máster y doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, donde ya se han formado muchos jóvenes de Civilitas de distintas partes del mundo. Si quieren, a la salida, justo antes de acceder al aula, tal vez lo han visto, y si no, pues ya les aviso, hay unos folletos que contienen una breve explicación de qué es Civilitas. Este seminario no está orientado solamente a gente joven, está enfocado a un público muy variado, como en parte pueden observar hoy aquí. Así que todos bienvenidos. Me llamo Joana Enjoli, soy delegada de una de las líneas de formación que tiene Civilitas, que es diplomatura en filosofía, moral y política. Y además represento algunas actividades también de Civilitas en Barcelona, que es de donde provengo. Hace ya varios meses, el día 3 de diciembre, celebramos la primera jornada de filosofía del gobierno en el campus universitario de Navarra, de Madrid, sobre todo por la relación con Instituto de Empresa Humanismo. No sé si tal vez alguno de ustedes estuvo. Si es el caso, nos alegra volverles a tener aquí de nuevo. En esa jornada se trataron 3 temas principalmente. Uno fue la crisis de la filosofía del gobierno en la modernidad. Otro tema que también se trató fue el arte y la ciencia de gobernar. Y un tercer tema que es muy característico de Civilitas, que es cómo descubrir y formar al buen gobernante. En esta segunda edición trataremos del asunto de qué podemos conservar y qué podemos cambiar de las sociedades y de las instituciones. Hay un caso paradigmático que fue comentado hace varios años, probablemente a algunos de ustedes les suene y lo recuerden, que es el caso del ayornamiento de la Iglesia. Civilitas es una institución, no es una institución confesional, pero sí está inspirado en un humanismo cristiano. A esta jornada hemos invitado a un alto dignatario de la Iglesia Católica, precisamente para poder tratar ese tema de qué puede cambiar y qué no en la Iglesia. Y el currículum de los ponentes de hoy es tan amplio que, sin exagerar, nos podría llevar media mañana presentarlo. Y dado que hoy, con un solo clic, podemos tener acceso a Internet, a sus currícula, y además queremos conceder el tiempo oportuno a cada expositor, nos vamos a limitar a hacer una breve presentación. La primera intervención será a cargo de don Juan Arana Cañedo Argüelles. Buenos días. Muchas gracias. Don Juan es catedrático de Filosofía en la Universidad de Sevilla. Nació en Navarra. Nació en Navarra, lo digo bien. Y, bueno, en justicia hay que decir que este año ha escogido una manera original y muy generosa de celebrar el aniversario de su nacimiento,
porque hoy es su cumpleaños y está aquí con nosotros. Pido por favor un aplauso para don Juan. Bueno, espero que no haya una tarta con velas porque sería el colmo. Le agradecemos que además de con su familia lo celebre también con nosotros. Felicidades. Bueno, como decía, es catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra. Es también académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Política en 2015. Es también profesor visitante en universidades como Maguncia, Münster y la Sorbona. Es experto en relaciones entre ciencia y filosofía. Y cabe decir siempre también que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en el caso de don Juan, esto es cierto por doble partida. Porque resulta que su esposa, Marita, aquí presente, además de ser una gran mujer, también es una gran catedrática. Hoy don Juan nos va a hablar de las tradiciones y revoluciones en la ciencia y en el pensamiento. Y antes de cederle la palabra, una pequeña anotación, cada ponente dispondrá de 30-35 minutos para su exposición, con la finalidad de poder conceder luego atender las posibles cuestiones que se planteen a raíz de escucharles. Yo voy a tener la antipática tarea de recordar los tiempos, espero que me disculpen. Y sin más dilación, comenzamos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias. Bien, pues tomando hilo de lo que se ha hecho en la presentación, que agradezco por su amabilidad, yo creo que en estos casos sí se puede decir que detrás de toda gran mujer hay un gran hombre, y ese soy yo. Aunque hay que decir que no es que la estoy empujando, sino que estoy arrastrado por ella, ¿no? Y entonces, parte de ese arrastre, pues es lo que espero, digamos, que me ayude a salir de este compromiso. Bien, porque efectivamente el tema de la filosofía del gobierno yo realmente sé bastante poco, ¿no? Y sobre todo no me he dedicado profesionalmente a ello. El tema, como se ha dicho en la presentación, que yo he trabajado a lo largo de ya una larga existencia, es el tema de las relaciones entre ciencia, filosofía y religión. En ese medio me he movido yo, ¿no? Pero creo que, de alguna forma, para no decir a ellos, les voy a contar mis cosas, que no tienen mucho que ver con las cosas que a ustedes les interesan, voy a tratar un poco de llevar, de alguna manera, mi agua a su molino y ver si, de alguna manera, puede resultar algún tipo de contribución para las preocupaciones que ustedes tienen y los intereses que les han traído aquí. Y yo creo que, de alguna forma, ahí hay una especie como de polarización o de tensión que se manifiesta en el tema del gobierno, pero en el tema de la vida social y en general yo creo que la vida humana está muy, de alguna manera, comprometida por esta polarización, y es la polarización entre tradición y progreso. Parece que son dos alternativas como que se excluyen o cosa parecida, ¿no? Como si uno opta por la tradicional, es un tradicionalista y entonces se convierte en una persona más o menos inmovilista y entonces etcétera, 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 ¿no? En cambio, si uno es un progresista, pues apuesta al 100% por el progreso y parece que tiene que ir corriendo, aunque no se sabe muy bien a qué sitio, ¿no? Esto me recuerda que mi maestro y director de tesis, Jesús Arellano, que era un hombre en cierto modo tradicional, y las cuestiones de la vida moderna a veces le ponían un poco nervioso, y hablando un poco de la circulación caótica de las ciudades, decía a veces, circulan a todas partes, a todas horas y en todas las direcciones. Señal segura de que no van a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esa conclusión realmente hay que sacarla así, ¿no? Pero yo particularmente lo que creo es que esa oposición entre tradición y progreso es una falsa oposición. O sea que realmente el progreso solamente es posible cuando se ejerce desde una tradición. La idea es muy sencilla, ¿no? Y creo que, bueno, de entrada, pues usted piensa eso o usted piensa aquello otro, ¿no? Pero voy a dedicar los 30 minutos que supongo que todavía me quedan a tratar de ilustrar eso de que realmente no hay oposición real entre la tradición y el progreso, sino que más bien la tradición es la base, la única base practicable para que un progreso real y efectivo se produzca en todos los campos de la vida humana, aunque yo me voy a referir más fundamentalmente al tema del conocimiento.
de alguna forma, esto también, para que vean que no es solamente una idea que se me ha ocurrido esta mañana después de desayunar, preparando de mala manera, la verdad que venía con una paginita un poco así impresentable, ¿no? Pero, en fin, yo lo había meditado. Y, de hecho, no solamente yo, sino que tenemos un equipo formado en la Universidad de Sevilla, que desde hace ya, yo diría que 20 años así, venimos un poco trabajando este tema. Y más concretamente, lo que nos interesaba ver el tema de la ciencia y de los científicos, qué había detrás. Es decir, cuál era la cosmovisión, cuál era, digamos, el mundo de ideas, las convicciones de todo tipo, religioso, filosófico, político, que había entre los grandes protagonistas de la ciencia moderna, que de alguna forma es la realidad en el campo del conocimiento más llamativa y más influyente en las sociedades actuales, ¿no? Bueno, pues el resultado de esto fue 4 volúmenes, y aquí les traigo, digamos, como muestra. Empezamos con el siglo XX, elegimos los 40 principales científicos, de los 40 principales científicos del siglo XX, qué es lo que pensaban de la vida, qué era lo que pensaban del conocimiento, qué era lo que pensaban de Dios, de estas grandes cuestiones. Este fue el primer envite. Después seguimos con el siglo XIX, que hicimos otro segundo volumen. Nos salió un poquito quizás más delgadito que el anterior, pero también elegimos 35 así de los grandes científicos del siglo XIX. El año pasado lo hicimos con el siglo XVIII, con la Ilustración, que también muchas veces es un siglo importante porque parece que ahí es donde se plantea el choque más directo y más choque de trenes, un poco entre planteamientos tradicionalistas, digámoslo así, donde la religión tendría un papel protagonista, y los, digamos, el progrerío, el adelante, como sea, que parece que se polarizó en la ciencia. Pues nosotros investigamos si realmente los grandes científicos de la Ilustración eran así o no eran así. Y hay que decir que no lo traigo aquí, pero ya me anuncia la editorial que dentro de 2 semanas me dan el 4º y ya, afortunadamente, último capítulo de esta serie, con los siglos XVI y XVII, es decir, con el nacimiento de la ciencia moderna. Porque seguir más atrás, pues realmente esto ya nos superaba un poco y ya parecía que era un poco encasquillarse en un esquema demasiado rígido, ¿no? Es decir, hacernos demasiado tradicionales también en ese sentido negativo, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que aquí traigo un poco también digamos, las conclusiones a las que hemos llegado. Y es una cosa verdaderamente llamativa. Indudablemente se ha producido a lo largo de estos siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI en que estamos, un proceso de secularización, un proceso, por decirlo así, de olvido de las grandes cuestiones y de la cuestión por excelencia, que es la cuestión de Dios y su relación con el hombre. Porque, indudablemente, en el siglo XVI la preocupación religiosa de todas las sociedades era algo que se palpaba, que se comía. Desgraciadamente, no solamente en sentido positivo, ¿no? Porque es el siglo en que se produce la Reforma, la división de la sociedad cristiana y toda una serie de problemas enormes. Pero a pesar de todos aquellos, digamos, conflictos, guerras, odios, todo tipo de alguna manera de abusos que se produjeron, la religiosidad de aquella época era algo que realmente conmueve. Después se ha ido atenuando, por decirlo así, esa presencia de lo religioso en la vida humana, y desgraciadamente ahora mismo vivimos unos tiempos que por lo menos en los países, digamos, europeos y americanos, pues está entrando en una etapa francamente de olvido, ¿no? de lo religioso, lo cual no significa que hayamos llegado a una situación estable ni beneficiosa, incluso visto desde una perspectiva completamente secularizada, ¿no? Bien, pero no me voy a digamos, dar vueltas a esta cuestión que me llevaría demasiado lejos. La idea es que es una cosa curiosa, es que si investigamos cuáles eran las convicciones de los grandes científicos, de los grandes creadores de la ciencia, desde luego eran, por decirlo así, todavía más religiosos que lo que era la sociedad de su tiempo. Y eso es muy llamativo, ¿no? Incluso en personajes que parece que a veces tuvieron ciertos conflictos, como Miguel de Servet o Galileo Galilei, etcétera, ¿no? Pero después ya, pasando al siglo XVIII, es una cosa llamativa, ¿no? O sea, en el siglo XVIII sí que hay una especie de descristianización por la parte alta de la sociedad, porque por la parte baja no. Es una cosa curiosa, ¿no? Se ha investigado esto muy en serio y realmente cuando el campo, cuando la gente popular se hizo realmente cristiana, fue en el siglo XVIII. O sea, se ha hablado incluso en ese sentido del mito de la cristiandad medieval,
porque la cristianización de Europa en la Edad Media era, digamos, más bien de las clases altas, de los gobernantes, de los clérigos, de los eruditos, pero la gente del pueblo, los campesinos, era gente que estaba muy metidos en un mar de supersticiones, ¿no? Y de digamos, un barniz cristiano sobre unas bases que no estaban realmente muy asumidas. Y es después del Concilio de Trento cuando realmente, digamos, la cristianización del campo, digamos, antes el que vivía en el pago era el pagano, el campesino era un tipo que no estaba realmente cristianizado, ¿no? Pero en el siglo XVIII, la verdad que la sociedad se hace profundamente cristiana, sobre todo desde sus bases. Y eso permanece en el siglo XIX. Bueno, pues la ciencia, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, es llamativamente cristiana. Es decir, mientras que hay filósofos como Voltaire, como Diderot, como D'Holbach, que incluso apuestan claramente por el ateísmo, sin embargo, los grandes científicos del siglo XVIII, los Euler, los Bonnet, Réaumur, Lavoisier, todos los grandes científicos del siglo XVIII son gente muy cristiana, y no solamente es gente muy cristiana, sino, por ejemplo, aquí está mi cristianismo y después de aquí me olvido y después hago mis investigaciones científicas, sino que de alguna manera son científicos porque son cristianos. Es decir, el cristianismo constituye el punto de apoyo fundamental donde surge su interés por conocer el mundo que Dios ha creado, por descubrir sus misterios, y por, de alguna manera, hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer en este planeta, ¿no? Que es dominar la Tierra y conquistar esa creación que ha puesto de alguna manera a nuestro sentido, ¿no? Y de alguna manera, esa cristianización se empieza a perder quizá ya un poco en el siglo XIX, y ya empiezan a surgir. No hay un solo científico de primera fila en el siglo XVIII que no sea cristiano. En cambio, en el siglo XIX ya hay algunas figuras, pero todavía son minoritarias, como Laplace, como Darwin, pero realmente no hay muchísimos más, que no es que sean directamente ateos, pero sí son agnósticos y de alguna manera empiezan un poco a olvidarse. Y en el siglo XX incluso, yo diría, a pesar de la que ha caído, por decirlo de un modo popular, todavía de alguna manera la preocupación religiosa y el compromiso cristiano es muy llamativo en por lo menos el 50% de los grandes científicos. Con lo cual, en ese sentido, eso es un desmentido fáctico de esa tesis de una posible oposición entre la ciencia y la religión. No hay tal oposición porque históricamente la ciencia nació, creció y se desarrolló en connivencia y de alguna manera apoyada en la religión. Bien, entonces esto es un poco la aportación, digamos, empírica, para que no piensen que es simplemente una idea que yo trato de defender aquí por puro entusiasmo. Pero hay un concepto que sí me gustaría traer a la reunión, que es donde supuestamente se articularía esa oposición entre tradición y progreso, y es el concepto de revolución. Entonces se viene a decir, bueno, la revolución es un poco poner todo patas arriba y cambiar radicalmente lo que antes valía, ahora ya no vale, y cosas similares, ¿no? Entonces, la ciencia estaría en conflicto con la religión, siempre según esta supuesta idea, que todavía es de uso corriente, porque la ciencia es algo fundamentalmente revolucionario, algo completamente cambiante, y que cada poco tiempo están surgiendo nuevas ideas que hacen que todo lo anterior ya deje de tener sentido y cosas así. Entonces, claro, hasta se ha llegado a hacer toda una especie de teoría de las revoluciones científicas. Hay un libro de Kuhn muy famoso, y después ha habido toda una serie de investigaciones sobre cómo se produce este cambio, estas revoluciones científicas. La verdad que a base de repetir tanto esta revolución y aquella otra y la de más allá, pues obviamente se ha llegado un momento a trivializar la idea, ¿no? Y casi se pasa al mundo de la publicidad, ¿no? Y se presenta una hojita de afeitar como una revolución del afeitado, ¿no? La revolución de cualquier cosa, ¿no? Lo cual significa que efectivamente no parece que tenga tanta importancia. Porque yo diría que las revoluciones de verdad no pueden ser tan simples, ¿no? Una revolución de verdad yo creo que más se parece a los ángeles de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que cada una de ellas agota en cierto modo su especie. Y cada revolución, si realmente es una revolución, no es repetible, no se puede cambiar, ¿no? Esta idea de que las revoluciones se pueden repetir un poco como si fuese una especie de ametralladora,
pues más bien condujo a teorías como la de la revolución permanente de Mao Zedong, que fue una auténtica desgracia para el país donde se puso en marcha, China, que solamente cuando renunció a semejantes ideas, pues entró en una fase de progreso, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿no? Bien, entonces, yo creo que yo un poco he estado estudiando, junto con las personas que hemos ido elaborando este proyecto, el secreto, si es que lo hay, de las revoluciones científicas, pensando que después quizás se podrían ampliar a otro tipo de revoluciones, incluso en las revoluciones políticas, etcétera, ¿no? Y entonces hemos encontrado una cosa curiosa, ¿no? Resumido en una sola palabra, sigue diciendo, las revoluciones, verdad, las hacen los conservadores. Es decir, gente muy apegadas a un pasado, muy apegadas a una tradición, gente que quieren conservar una serie de valores que les parecen que están en riesgo, que están en peligro, y que justamente con esa idea de que lo fundamental permanezca e incluso se resplandezca mejor, que la verdad no quede oscurecida, es cuando empiezan a quitar esto y lo demás allá, y entonces es cuando se presentan como revolucionarios. Y esto es algo que en el campo, insisto, de la ciencia se ve con mucha frecuencia y de una manera verdaderamente llamativa. Y yo creo, bueno, este es un discurso y perdonen que me salga por completo de mi zona de confort, pero yo creo que también ocurre incluso en el campo de la religión, ¿no? Es decir, revoluciones religiosas pues ha habido muchísimas, pero normalmente casi todas ellas son de falsos profetas, ¿no? Revolución de verdad no ha habido más que una, que ha sido la revolución religiosa que ha supuesto el cristianismo, porque ha cambiado el esquema de todas las restantes religiones. Todas las demás religiones eran religiones, por decirlo así, de abajo hacia arriba, de los hombres que buscaban un sentido y buscaban una respuesta última, y entonces elaboraban un cierto modelo de deidad, un cierto modelo de culto, un cierto modelo de rito, para tratar un poco de alcanzar ese cielo que escapaba por completo de sus manos. La revolución fue que no fuese el hombre que subiese hacia arriba, sino Dios el que bajase hacia abajo. Y poniendo los pies en la tierra, nos enseñase el auténtico camino. Y ese fue Jesucristo. Y de ahí, después de eso, ya no hay más revolución que valga. Bueno, esto es un comentario que hago completamente al margen, pero de alguna manera que me sirve un poco como patrón para que realmente las revoluciones científicas también ocurrieron de este modo. Mejor dicho, las revoluciones científicas no son tales. Hay una sola revolución. La ciencia moderna es una única revolución del conocimiento y, curiosamente, su objetivo fue, y en cierto modo sigue siendo, algo tan elemental como la búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad que se había empañado y se había como perdido y como, digamos, de la verdad con mayúsculas se pasa a las verdades con minúsculas y al final esas verdades con minúsculas pues ya como están tan cerca de nosotros parece que como que las podemos manipular, que podemos empezar a decir esta es más importante, esta es menos importante y al final pues no acabamos, tenemos una concepción de la verdad que la podemos inventar un poco y asimilarla a nuestro gusto. En cierto modo, yo creo que en una sociedad tan descreída como la que actualmente estamos y tan, por decirlo así, tan cínica y tan devuelta absolutamente de todo, y no hay más que ver el estado en que se encuentra la filosofía contemporánea, los únicos que todavía siguen pensando que hay una verdad ahí, que está fuera de nosotros y que tenemos que ser capaces de adecuarnos a ella, es decir, de modificar nuestros pensamientos y nuestros conceptos y nuestros modos de entender para que respondan a esa verdad que está ahí, son curiosamente los científicos. Por lo tanto, yo creo que de la ciencia es donde puede resurgir una filosofía que de alguna manera enfoque hacia la búsqueda de la verdad con mayúscula al hombre y no lo distraigan con esta especie de curioso cambio de panorama y más bien parece que tiene que ver con la moda, que cada año cambia y de alguna manera lo que antes era de una forma ahora tiene que ser de otra, pues es la situación en que realmente nos movemos. Bien. ¿Y de qué manera esto es? Bueno, yo creo que en ese sentido la revolución científica que desarrollaron fundamentalmente en el siglo XVII o empezaron a formular en el siglo XVII gente como Galileo, como Descartes, como Newton, fundamentalmente lo que pretendía era recuperar una situación que en la antigüedad
quien lo había enunciado de un modo más claro era Aristóteles. Aristóteles había dicho, la filosofía comprende fundamentalmente tres partes, la física, la matemática y lo que él llama filosofía primera, que nosotros llamamos metafísica. Y es esa unidad de esas tres partes lo que constituye el conocimiento rectamente orientado. Bueno, pues esa idea aristotélica de verdad como de verdad filosófica como integralidad de todas las perspectivas realmente importantes en nuestro conocer, se perdió. Y se perdió en buena parte primero a principios a finales de la antigüedad, cuando, digamos, la astronomía, la matemática quedó fuera. Y ya, por decirlo así, la filosofía quedó reducido a la conexión entre física y metafísica, y los matemáticos eran gente que funcionaban por su parte y después hacían cálculos sobre las estrellas y sobre cuestiones mecánicas. Y eso, frente a esa especie de ruptura, de divorcio que se había producido ya a finales de la antigüedad, a principios de la modernidad dicen, no, Dios ha utilizado las matemáticas para construir el mundo. La naturaleza es un libro escrito por Dios, cosa que los griegos no tenían tan claro. Para los griegos, Dios es algo que está además del universo y a veces incluso formando parte del universo, como motor inmóvil o como seres divinos que están en esferas separadas y cosas similares. La idea de que la naturaleza, el universo ha sido creado por Dios es una idea que los cristianos tratan de meter sobre el pensamiento antiguo, pero la verdad les cuesta, ¿no? Es decir, para que Tomás de Aquino consiga meter la idea de creación, hay que forzar un poquito, digamos, los fondos del pensamiento griego. Los modernos dicen, no, tenemos que entender la naturaleza como la obra de Dios, y la obra de Dios no se ha construido de cualquier manera. Y ahí la matemática nos puede servir como clave para diferenciar eso. Entonces, de ahí surge una especie como de intento por parte de los que ahora llamamos científicos, pero entonces esa distinción entre científico y filósofo no existía, ¿no? Había, digamos, los matemáticos de repente quieren volver a ser filósofos y quieren de alguna manera decir la filosofía tiene que buscar una apuesta por el todo y no solamente por la parte. Porque claro, porque en aquellos tiempos ya la gente había empezado un poco a romper la verdad en pedazos. Entonces creo que, y aquí ya el tiempo, ¿cómo vamos todavía? Bien. Bueno, yo creo que aquí hay una figura, bueno, esta aquí yo podría enrollarme bastante porque indudablemente, pues eso, 2000 páginas dan para bastante, ¿no? Pero en fin, no se atomalicen porque aparte de que tengo quien me va a dar un poco un papelito el aviso, aquí me va a dar los avisos correspondientes como en las corridas con los toreros que se demoran demasiado. Bien, me voy a centrar en la figura en ese sentido que es, de alguna manera, el científico por antonomasia, que es indudablemente Isaac Newton, autor inglés, por cierto, es un personaje con una vida y con una preocupación religiosa verdaderamente llamativa, ¿no? Es decir, él escribió bastantes más páginas de comentarios de la Biblia, de escritos teológicos, que de obras matemáticas o de obras... Y curiosamente eso quedó un poco oscurecido hasta el siglo XX, en que curiosamente todos esos manuscritos salieron a subasta y entonces fue cuando descubrimos que realmente hasta qué punto... Bueno, pero ya en aquella época todo el mundo sabía que era un hombre enormemente religioso y que de alguna manera la religión no era en su caso una especie de cosa aparte, o sea, no es que él fuese físico los días de la semana y el domingo se dedicase a la religión. No, sino que la religión constituía, digamos, el background, digamos, el cimiento sobre el cual él basaba su intento de conocerla. Pero bueno, tiene dos frases que son particularmente representativas de cuál era su actitud, ¿no? La primera de las dos frases es una cosa que se repite mucho y, curiosamente, ahí se ve hasta qué punto digamos, los científicos de verdad no son revolucionarios, no era suya. Era una frase que se sepa quien la escribió por primera vez fue Bernardo de Chartres, un autor del siglo XII. Pero incluso me han llegado referencias de que incluso Bernardo de Chartres a su vez la había tomado de uno de los padres capadocios, con lo cual podría venir más o menos del siglo II, III de nuestra era, ¿no? O sea, una idea como en ese sentido típicamente tradicional, que establece cómo funcionan las cosas, cómo funciona el hombre. Pero tal como la enunció Newton al final de su vida, en unos comentarios que dice, somos respecto a los antiguos como enanos sobre espaldas de gigantes. De modo que vemos más cosas que ellos, pero no porque seamos más grandes que ellos, sino porque somos llevados por ellos y gozamos de su saber. Esa es la frase. Entonces, insisto, esa frase no tiene mucho mérito porque, insisto,
estaba ya ahí, sonaba para quien quisiese, sino que realmente esa frase define su vida y define sobre todo su obra científica. Newton era un hombre que no quería inventar cosas nuevas, lo que quería era conocer la realidad. Y conocer la realidad significaba fundamentalmente hablar con todos esos hombres que ya no están con nosotros y han escrito libros. O sea, la idea del libro como diálogo con personas que querríamos haber conocido, pero que tenemos ahí en su herencia y ahí podemos de alguna manera restaurar ese diálogo, ¿no? Entonces, él realmente, por ejemplo, es muy llamativo lo que hizo con Kepler. Kepler había sido un astrónomo verdaderamente enormemente creativo y había descubierto unas leyes que ponían orden en el movimiento de los planetas en el cielo. Pero Kepler era un tipo bastante caótico. Y lo mismo que había descubierto sus famosas 3 reglas, había hecho otros supuestos descubrimientos que en realidad eran falsedades, como él buscando unas armonías musicales dentro del movimiento de los astros y cosas así. Y además era un hombre un poco desorganizado. Él escribía casi, sus obras eran casi como autobiográficas, donde él describía pues, sus dudas, sus vueltas a Gante y tal, ¿no? Entonces realmente era un auténtico caos. La astronomía nueva, la armonía celeste. Entonces es Newton el que se toma el trabajo de leer todas sus obras y entonces destinar lo que hay de bueno en ellas. Y eso lo hace con Kepler, y lo hace con Descartes, y lo hace con todos los filósofos, científicos, matemáticos, que constituyeron un poco los gigantes sobre los cuales él se subió. Claro, subir a hombros de un gigante significa no tomarse el gigante demasiado en serio, porque un gigante impresiona y cualquiera se acerca a ellos, te puede dar un pisotón, ¿no? Yo creo que la actitud que tiene, por decirlo así, el que se sube a hombros de gigantes es el hijo del gigante, ¿no? El que no le importa subirse sobre los hombros de papá, porque aunque sabe que papá es un tipo fuertote, no le va a tratar mal. Y entonces al subir, pues a lo mejor pues, le tira un poco de la manga o le pisa después la oreja, entonces el niño le hace bromas con su papá, ¿no? Es decir, que se le tiene amor, pero el respeto está un poco, digamos, superado por la familiaridad. Y en ese sentido, Newton, pues eso, él creía y respetaba a Descartes y respetaba a Kepler, pero si unas cosas pensaba que se había equivocado, se lo decía. Y entonces él discernía, por emplear una palabra de mucho uso actual, entre lo que se quedaba y lo que decía, bueno, pues esto todavía se podría mejorar. Y entonces, efectivamente, ahí ganó la perspectiva y el niño, sentado a hombros de su papá, es capaz de ver, papá, por ahí, se ve algo que el papá no ve a pesar de que sea mucho más grande. O sea que, efectivamente, esa idea estaba completamente asumida. Y después hay otra frase, que esta no me consta que no fuese suya, pero lo que está claro que, de alguna manera, define un poco su actitud y es la siguiente. Dice, ignoro, esto es una frase que también escribió en una carta suya ya en la vejez, ¿no? Dijo, ignoro lo que pensará la posteridad de mí, pero me imagino haber sido un muchacho que ha jugado en la playa, ha encontrado a veces un guijarro muy pulido, una concha más graciosa, mientras que el gran océano de las verdades extendía ante mí su misterio. O sea, en ese sentido, la modestia, ¿no? La modestia del tipo que sabe que ars longa vita brevis, ¿no? Que el trabajo es mucho, que hay muchas verdades por descubrir, que la naturaleza que Dios ha creado para nosotros es una cosa inagotable. Y que nosotros, efectivamente, debemos tener esa osadía del chavalito, de decir, ¡ay, qué concha tan bonita!, ¿no? Y de alguna manera hacer teorías. ¿Y esas olas por qué es? Pues porque hay debajo unos gnomos, que sé, cualquier cosa, ¿no? Pero tiene sentido. O sea, aunque nos desborde hasta tal punto el océano de misterio que se enfrenta a nuestra vista, si tenemos esa ingenuidad y esa osadía de ir poco a poco, es decir, fundamentalmente en ese sentido, lo que aportó Newton a, digamos, la filosofía del conocimiento es que no hay que ser un individualista, no hay que ser una especie de abusón, de persona que diga que yo solo puedo descubrir todo, sino que esta es una obra colectiva, una obra histórica, es decir, la dimensión histórica del saber, que solamente si somos capaces de aprender del pasado y también somos capaces de dar en herencia lo que hemos descubierto a los que vienen detrás, así entre todos conseguiremos ir haciendo que la empresa del conocimiento progrese. Claro, esto está en agudísimo contraste con lo que ocurría en la filosofía de su tiempo y con lo que desgraciadamente ha seguido ocurriendo con la filosofía después. Y es que Descartes en el discurso del método dice, no, como hay tantas filosofías y están tan en desacuerdo unas con otras, lo mejor que podemos hacer es hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, empezar otra vez desde cero.
lo que podríamos llamar el adanismo. Soy el nuevo Adán, que lo primero que tiene que hacer es poner nombre a las frutas que hay en el árbol del Edén, ¿no? Como si no hubiese ocurrido nada antes. Claro, con Adán realmente eso funcionaba, pero de decir ya a la altura del siglo XVII que tenemos que empezar de cero, pero después viene Kant y otra vez más de lo mismo, y así sucesivamente. O sea, en el campo de la filosofía sí que ha habido revoluciones, porque ha habido intentos de empezar siempre a partir de cero, siempre volver a la línea de salida. Mientras que en el campo de la ciencia siempre ha sido una tradición, un volver a incrementar lo ya dado. Aquí tengo yo ya sí que ya empiezo a estar en los 5 minutos finales, ¿no? Le quedan 7 minutos. Bien. Bueno, pues aquí hay un hecho que recuerdo. Mientras yo estudiaba filosofía, mi hermana, más pequeña que yo, estudiaba medicina. Y los dos a veces nos reuníamos a estudiar. Y entonces me llamó la atención que así como yo los libros que, bueno, no voy a presumir de que yo leía directamente la metafísica de Aristóteles o la crítica de la razón pura, pero en fin, bueno, algo uno tiene que sacar pecho. Vamos a suponer que yo estaba con la crítica de la razón pura o con la metafísica de Aristóteles. Me llamó la atención que ya en aquel momento estudiaba la asignatura de pediatría, después ha sido pediatra, y ella estudiaba un libro gordo, pero llamó la atención de que no estaba encuadernado como este, ¿no? Sino que estaba encuadernado con anillas. Y a mí me da la atención, me dijo, no, es que yo al comprar este libro estoy suscrito a este libro. Es decir, a mí cada tanto tiempo me llega un fascículo, por ejemplo, riñón. Y entonces, porque ha avanzado mucho, entonces se elabora un poco, pues, pediatría del riñón, y entonces me mandan el fascículo, yo abro el libro, saco el fascículo anterior y meto el anterior. Y ya el libro, por decirlo así, siempre es el mismo y siempre va cambiando. Entonces uno puede decir, hombre, digamos, parece que como que va enterrando un poco su propia historia, ¿no? Y sustituyéndola, ¿no? Nosotros tenemos una historia de la filosofía y nosotros sabemos lo que dijo Aristóteles y lo que dijo Tomás de Aquino y lo que dijo Guillermo de Ockham, lo que dijo y así sucesivamente hasta hoy. Pero, de alguna manera, no se trata de saber lo que dijo este o lo que dijo aquello, sino qué es el ser, qué es la libertad, qué es el tiempo, qué es el espacio. A nosotros, en principio, nos interesarían esas preguntas. Entonces, a veces pensamos, o los filósofos tienen un poco la idea de que los científicos un poco como que no tienen esa perspectiva histórica y son incapaces de decir qué pensaban acerca del riñón Vesalio o yo qué sé qué autor del siglo XVIII o del siglo XIX. Mientras que si nosotros tenemos esta memoria, pero al final llegué a pensar que no es que lo olviden, sino que lo asumen. Es decir, que lo vivo de Newton sigue estando en los manuales de mecánica. O sea, que es una filosofía viva. Y hay muchos científicos que además tienen una cierta memoria que incluso la pueden reproducir. No, esto fue la aportación, esto la cambió Euler en el siglo XVIII y esta fue la aportación de Faraday en el XIX. Es decir, que realmente todo eso está formando un todo único. Que para ellos recordar no es pasar a un paisaje diferente, sino que es, en cierto modo, yo todavía veo que tengo una cicatriz en el muslo y que es la vacuna contra la viruela que me pusieron cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces, en cierto modo, en mi cuerpo está toda mi historia. A veces, bueno, yo afortunadamente no me duelen mucho los huesos, pero hay gente que dice, no, esto es una rotura que tuve hace tiempo y que cuando cambia el tiempo me lo recuerda, ¿no? En cierto modo, pues nuestro cuerpo es su historia. Yo diría que la metáfora del conocimiento científico como una tradición viva, una tradición que no renuncia a su pasado, pero que de alguna manera tampoco se encadena en él, me parece más aceptable que esa idea de que aquí estamos como cambiando de baraja, cambiando de carta cada 5 minutos y estamos haciendo un saber que en el fondo está perdido de lo que es la unidad del hombre, la unidad de su origen y la unidad de su destino. Y yo creo en ese sentido, pues los filósofos y yo creo que el resto de la sociedad tendríamos que aprender algo un poco de esa humildad y al mismo tiempo de esa osadía que tienen los científicos y ver si de esa manera, si lo trasladamos a otros campos, al campo no solamente del conocimiento, sino al campo de la ética, al campo de la política, el campo de las concepciones del hombre, del arte, etcétera, etcétera, pues probablemente podríamos salir de algunos de los problemas donde ahora mismo parece que estamos encasquillados. Pues eso es todo lo que quería decirles y muchas gracias. Gracias.